En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron: ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 70 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas enseñanzas de nuestro Señor, Él estaba, dice, junto al lago. Se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Se centró mientras la gente estaba en tierra. Él sentado enseñando en la barca. Podemos imaginar la escena. Todo quedó como un anfiteatro. Él en el mar, en la orilla. Él en la barca, sentado, y todos a su alrededor escuchando. ¿Y cuál era la enseñanza que esta vez nuestro Señor estaba haciendo a esta muchedumbre? Bueno, nuestro Señor ciertamente tenía una voz muy fuerte, muy penetrante, y a la vez Él iba dando gracias a todos para que todos comprendieran, cada uno de acuerdo a lo que ellos mismos querían de algún modo escuchar o se permitían escuchar, porque recordemos que nuestro Señor quiere salvar a todos, pero depende de cada uno que sepa escuchar a nuestro Señor y poner en práctica lo que Él dice. Pero Él quiere que todos nos beneficiemos. Sin embargo, hay gente que a veces están distraídas, gente que
ponen más interés en las cosas de este mundo. Puede ser que nuestro Señor está frente de ellos, pero están con la mente colocadas en otros intereses. Entonces, ahí es complicado. Porque Dios es simple. Nosotros cuando ponemos otras cosas antes que Dios, nos complicamos. Entonces ahí vemos que la persona no va a aprovechar todas las enseñanzas de nuestro Señor. Aquí nuestro Señor está haciendo esta palabra del sembrador. Dice aquí la aclamación antes del Evangelio. Dice, la semilla es la palabra. Dice, es la palabra de Dios. Y el sembrador es Cristo. Nuestro Señor va colocando esa semilla en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que están ahí presentes. Va colocando esa semilla. Dice, todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Todo aquel que encuentra a ese sembrador, que quiere escuchar su palabra y ponerla en práctica, ese vivirá para siempre. Pero, infelizmente, no todos aquellos que están escuchando se pueden beneficiar en el 100%, digamos así. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Señor lo explica. Dice, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender las otras, le dice a los apóstoles. Y aquí va a explicar. Dice, los granos, dice, el sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva. Y se lleva la palabra sembrada en ellos. Entonces vamos escuchando de algún modo la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser escuchando las Sagradas Escrituras, estando en una misa, por ejemplo, escuchando el Evangelio como ahora. Puede ser también estando en una catequesis. O puede ser también muchas veces alguien que se acerca a nosotros de algún modo nos dice algo referente a las cosas de Dios. Puede ser a veces, inclusive en ciertas circunstancias que nosotros no imaginamos y de repente Dios nos da una gracia para de algún modo entender lo que Dios nos quiere decir para nuestra vida espiritual. Podría ser. Bueno, entonces, pero la persona es poca vigilante, tiene poca vigilancia y se deja arrebatar esa gracia de Satanás. Viene Satanás y le incentiva a que piense en otra cosa, a que se distraiga con otra cosa y eso que sembró se la lleva Satanás. Y la persona después se olvida. Más o menos como, no sé, la persona saborear un helado muy delicioso. Cogió el helado, lo saboreó y después se olvidó del sabor del helado. Así pasa con aquellos que deja que Satanás entre en sus vidas con otros pensamientos, con las cosas pecaminosas, con las cosas que no agradan a Dios. Dice también, los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que escuchan la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos. Absurdo. Si ya recibieron una gracia, se dieron cuenta por una gracia de Dios de que ese es el camino correcto que tiene que seguir, tiene que rechazar tal pecado, alejarse de tal situación y estar bien con Dios, pero viene una dificultad, no, eso no. Yo quiero estar en paz, no quiero dificultades, no quiero contrariedades, y no, justamente ahí, en esas contrariedades, es que se iba a probar la fe de esta persona. Entonces, no tengamos miedo a las contrariedades tienen que venir. Y por cumplir la voluntad de Dios, muchas veces tenemos que pasar por dificultades. Y bueno, uno tiene que enfrentar esas dificultades para que Dios nos siga dando sus bendiciones y sus gracias. Pasemos al otro lado, seamos personas que aguanten esa situación. Pidamos gracias a Dios, pidamos para que Dios nos ayude en esas circunstancias y podamos seguir avanzando y no retroceder.
para que no suceda esto. Y por eso, si no, seremos así, como esa semilla en terreno pedregoso, que hay una dificultad y se da por vencido. No se den por vencido, avance. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que le invaden, ahogan la palabra y se hacen estériles. Ponen su prioridad en otras cosas y no en su salvación. Las cosas de este mundo tienen que ser usadas. Nosotros tenemos que desenvolvernos en este mundo, pero sabiendo que esta vida es pasajera. Nosotros podemos vivir aquí en esta vida 100 años, pero ¿qué son 100 años en comparación a una eternidad? En cualquier momento Dios nos va a llamar. Puede ser hoy mismo que Dios nos llame a su presencia. Estemos atentos. Y en ese momento, dichosos si nosotros hemos puesto la prioridad en las cosas de Dios. Las cosas de este mundo quedan en este mundo. Las cosas de Dios son eternas. Y no despreciemos las cosas eternas por cosas pasajeras. Hagamos todas las cosas que hay que hacer, nuestras obligaciones en este mundo, sí, pero con nuestra mente siempre puesta en Dios. Que Dios esté siempre en nuestras vidas, que la voluntad de Dios esté siempre como una prioridad en nuestras vidas. Dice aquí, por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, no ponen dificultad. Dice, y dan una cosecha, unos del 30, otro del 70 y otro del 100 por uno. Seamos así. Seamos nosotros, digamos así, cazadores de la gracia divina. Vamos buscando dónde hay una gracia de Dios y agarrémonos de esa gracia de Dios, de esas bendiciones de Dios para nuestra salvación, para poner en práctica en nuestra vida, aunque sea duro, y después esa misma gracia va a hacer que nosotros recibamos más gracias aún, más bendiciones de Dios, y así nos salvemos. Hagamos como el santo que estamos festejando hoy. Es Santo Tomás de Aquino, santo de la Orden de Santo Domingo, de la Orden de Predicadores dominico. Él era de una familia muy devastada, de los condes de Aquino, y él de niño se crió con los monjes benedictinos. Y él le preguntaba a los monjes, ¿quién es Dios? Y era una pregunta difícil, digamos, de responder. Bueno, él tenía siempre esa cuestión, esa duda de que alguien le explique quién era Dios realmente. Y bueno, así fue creciendo. Después la familia quiso que llevase una vida mundana, una vida que no era de acuerdo a lo que él sentía en su alma, y él rechazó todo para seguir el camino que Dios le había trazado, que era la vida religiosa. Él fue una lumbrera de inteligencia. Es una de las mayores inteligencias que ha tenido la humanidad. Él dio mucho avance en todos los estudios de filosofía y de teología. En el campo de la filosofía avanzó muchísimo. De manera semejante en el campo de la teología. Era muy estudioso. Y él solo leyó la Biblia una vez. Y después la Biblia se la sabía de memoria. Era una persona con mucha capacidad intelectual. Pero, sobre todo, ¿de dónde venía esa capacidad intelectual de él? Era de querer hacer la voluntad de Dios. Él, que era muy inteligente, muy capaz, sin embargo, él se daba cuenta que todo lo que tenía venía de Dios. Y cuando tenía una duda de una cuestión muy complicada, muy difícil, ¿qué es lo que hacía él? Iba delante del sagrario. Iba a visitar a nuestro Señor Jesucristo eucarístico, que está realmente presente en la Eucaristía, y lo iba a visitar en el sagrario, y ahí le pedía.
Él se ponía delante del sagrario, ponía su cabeza junto a la puerta del sagrario, pedía y Dios le atendía. Y así se solucionaban todas las dudas, las cuestiones que él tenía. Y bueno, o sea, más que la inteligencia, era la gracia de Dios que vivía en él. ¿Por qué? Porque él supo hacer esto. Supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y aceptó, y así dio una cosecha. Puede haber sido del 30, del 70 o del 100 por 1. Y eso nos pasa a nosotros si somos fieles. Entonces vamos a pedir aquí en esta misa, por intermedio de María Santísima, para siempre estar atentos a la palabra de Dios, a las gracias que Dios nos quiere dar y ser fieles a esas gracias. Ser fieles y llevar todo a la práctica. Vamos a pedir eso en esta misa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.